El Señor les bendiga, hermanos. Muy buenas tardes. Es el pastor Jorge con ustedes, una vez más, llegando a sus hogares. En esta tarde vamos a compartir la palabra y antes de compartir, quisiera hacerle una mención. Les pido que oren por este ministerio. Ah, eh, Deseamos llegar a ustedes y vamos a continuar siempre con el apoyo de sus oraciones, con la ayuda de Dios. Hoy día estaremos leyendo la Escritura en el Salmo 121 y dice la palabra del Señor: levantaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que tu pie resbale, ni se adormecerá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador. El Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te herirá de día, ni de noche, ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Oremos. Amado Padre Celestial, en el sagrado nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador, venimos a suplicarte que nos ayudes en esta hora. Perdónanos, Señor, nuestras transgresiones y permítenos que nada impida que tu palabra llegue al corazón de aquellos que necesitan de ti. Bendice tu palabra una vez más y honra tu nombre, que todo esto sea para la gloria tuya, en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Hoy día compartiremos un pasaje que está en el libro de Mateo y la pregunta que voy a hacerles es el título del mensaje. ¿Quién es Jesús para ti? En el clímax, en su apogeo de nuestro Señor Jesús cuando estuvo con nosotros, nos dice la palabra de Dios que fue a un lugar apartado, en una ciudad llamada Cesarea de Filipos. Tenía en mente una pregunta muy importante, muy fundamental para sus discípulos, pero también para nosotros hoy en día. Así es que, por favor, acompáñenme para retroceder y ir a aquel escenario de los sucesos de aquel entonces. El ambiente en que se vivían en esos días, en esa ciudad, era algo impresionante. Nos dicen los libros de historia que en aquellos lugares había manantiales cantorinos, que aguas caían y se escuchaba algo muy agradable. Había muchos huertos en aquel lugar, había muchos monumentos, maravillosos templos dedicados a la adoración de los dioses paganos, a los dioses griegos. Especialmente había a Baal y también a dioses Pan, que estaban al lado del sendero. Tenían muchos dioses de estos. Los gigantes templos, el templo que tenían era hecho de mármol y había sido dedicado al emperador romano César Augusto. Era algo imponente, algo espectacular lo que pasaba ahí. Tal vez en medio de todos esos monumentos y edificios, santuarios y templos construidos a los dioses, los cuales eran reverenciados por los hombres de aquel entonces, fueron los momentos en que el Señor Jesús se inclinó a unos pocos que habían delante de él y este puñado de personas
callados estaban y él se acercó a ellos a hacerle una pregunta. Sabiendo que no había ningún monumento, el Señor Jesús supo que no había ningún monumento, ningún templo dedicado a él, ni a su honor, pero sí no había nada que le diera la gloria a él. Fue en aquella situación, en esos momentos, que le dice a los hombres, ¿quién dicen? Y vamos a leer el pasaje, en Mateo 16:13, nos dice así. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Y les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Estas palabras fueron dadas por nuestro Señor Jesús. La pregunta que le hizo a aquellas personas era, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice en el verso 13? Y esta pregunta que estaba haciendo pareciera que fuera una encuesta a cada una de las personas que estaban en aquel momento. En otras palabras, ¿qué es lo que la gente dice de mí? El Señor Jesús preguntaba. De acuerdo al versículo 14 encontramos, y ellos dijeron, unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Esa fue la respuesta de aquellos. Bueno, vemos que cuando hablaba que unos decían que era Juan el Bautista, ahora ustedes bien recuerdan en las Escrituras que se nos habla de que Juan el Bautista había sido decapitado por Herodes Antipas, que le había quitado la cabeza. Otros decían que Jesús era Juan el Bautista, que había resucitado de los muertos. Por eso tenía poderes milagrosos. Los discípulos continuaron. Otros dicen que eres Elías. Elías había ministrado cientos de años atrás y vemos ahí que por muchos siglos consideraban a Elías como el príncipe de los profetas, que sería el precursor de ellos, pero no el Mesías. La otra palabras que se mencionan, que las respuestas que se daban era, algunos dicen que eres Jeremías. Y vemos aquí que posible algunos de los profetas no estaban claros y pareciera que estaban adivinando o que estaban tratando de repetir algo que habían escuchado en algún lugar. Hay un personaje, un erudito británico, que decía que describía todas estas opiniones del pueblo como algo que estaban adivinando, raras cosas ligeras, livianas que se decían, chismes aparentes de ellos, todo lo que hablaban. Pero todo se reducía a una persona, y esa persona era aquel hombre, Jesús. Ese hombre, Jesús. Entonces, ahora lo vemos al Señor Jesús, habiendo escuchado los comentarios de estas personas que estaban ahí,
lo que ellos estaban respondiendo, ahora se dirige y en vez de mirar a aquellas personas, ahora hace una mirada, una pregunta a sus seguidores. Y vemos que aquí el versículo 15 nos dice su palabra. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Mire cómo el Señor Jesús ahora ya no le habló a los demás, ahora se dirige ustedes. Ahora quiero que ustedes digan, ¿no? ¿Quién decís que soy yo? En el versículo 17 nos dice de esta manera, nos dice así. 15, perdón. En el griego vemos que esta palabra ustedes está refiriéndose a ellos, a los discípulos, a todos. Era en plural, ¿no? Y vemos acá que ninguno respondía y todos estaban en silencio, pero el que habló rápidamente era Pablo. Sobre todo Pablo se consideraba, Pedro, como siempre Pedro, era una persona muy peculiar, muy determinada, muy entregada a lo que hacía, impetuoso, y le dice, Pedro era único de su manera de ser. Y la respuesta que Pedro le dice fue algo que impresionó al Señor Jesús, que vemos aquí, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así es que son las palabras de Pedro ante el Señor Jesús. Hemos escuchado un momento que se ha hablado de Pedro, Simón Pedro, y a veces algunas personas dicen, no, él negó al Señor Jesús, otros se ríen de él, pero este momento era tan grande y debemos apreciar las palabras que salían de los labios de Pedro. No hubo un momento en su vida más grande como este. Vemos aquí que el Señor Jesús le responde con estas palabras. Le dice a Pedro, y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro había experimentado algo que Jesucristo le había dicho a él. Eres dichoso, bienaventurado. Lo que tú acabas de decir no es razón, viene de parte de persona, de familiares, de herencia, no de carne ni de sangre, sino que viene del cielo, viene de Dios. Mi Padre te lo ha revelado, como dice el versículo 17, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. No era intervención del ser humano, no de las personas, de los padres antiguos, sino que era una revelación que solamente Dios se lo había revelado, el Dios de los cielos, el Padre que está en los cielos. Estas palabras abrieron la puerta para que el Señor Jesús anunciara algo tan maravilloso que era la iglesia, porque la iglesia es la institución que Dios había formado, los creyentes de todos los tiempos. Y le estaba diciendo aquí en estos pasajes que la iglesia habría de prevalecer ante las fuerzas del mal, ante las fuerzas de Satanás. Satanás habría de buscar maneras a través de los tiempos de dañar, de influenciar en la historia, pero Dios le había dado la victoria. Satanás habría de perder y la iglesia había de vencer. Habría de impactar a muchos lugares, a muchos reinos, había de influenciar a muchos y habría de impedir que las fuerzas del mal tomen control.
la oposición del mal. En verdad, estas palabras nos hablan de algo, de un Cristo, de un Jesús, un Cristo Jesús. Cristo es Dios en carne y hueso. Cuando Él estuvo con ellos, estaba hablando y Jesús no era un Dios esculpido en piedra, no era un Dios hecho de mármol, no era un Dios hecho de dibujos, no, sino que Jesús era el Mesías, Cristo Jesús. Vemos la manera que Pablo dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Así que no se trataba de decir una serie de adivinanzas, de peregrinos, cosas que la gente decía. No era la opinión del público, no es, a veces se ha mencionado que Jesús es el que está en el segundo piso, el que está más arriba que yo. Jesús es mi hermano. Jesús le ponen de muchas maneras y la palabra de Cristo, de Jesús, es tomado muy a la liviana. Así es que, pero esta respuesta que Pedro dio es una respuesta acerca tan clara, tan precisa. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Una confesión que Pedro hizo. Usted puede imaginarse la escena en aquellos momentos cuando el Señor dijo eso. Pedro nunca, no siempre hizo bien, algunas cosas falló, pero lo que él hizo ahí fue algo grandioso, porque hizo una declaración contundente, nada que pudiera cambiar las cosas. Por un momento, volver a ver a Pedro y a los discípulos y ponerme yo también y ver que Jesús mismo me pregunta a mí y te pregunta a ti, por supuesto, ¿qué respuesta habrías que darle a él? Él pregunta, ¿quién soy yo para ti? Es una pregunta que tenemos que contestarla tarde o temprano, mejor antes que después. Pero es algo que en estos días, donde hay tanta necesidad de búsqueda de Dios y saber que estamos delante de un Dios que no está muerto, que vive para siempre. Un Dios que ellos miraron de cerca, estaba en carne y huesos, estaba con ellos y le estaba preguntando algo que es muy importante que todos los hombres puedan responderse a eso. No se trata de cualquier hombre, se trata del Mesías, se trata de Dios. ¿Qué le responderías al Señor? ¿Quién soy yo para ti? ¿Quién es Jesucristo para ti? Mi oración es que tú puedas contestar a Él, como Pedro lo hizo. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Y está hablando, diciendo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Vemos que Jesucristo tenía dos naturalezas. Aquí se le reconoce como el Hijo del Dios viviente, del Dios. Vemos que nació de la Virgen María, pero también vino del Espíritu Santo, de Dios mismo. Él era Dios, Él se encarnó y estuvo con nosotros. Él tenía toda la naturaleza divina. Dios era Él. Él dijo, me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. Así es que Dios estaba en medio de ellos, estaba de Pedro y de sus discípulos.
Y la pregunta que le hacen es porque vemos ahí que había mucha gente que estaba dedicada a ofrecer sacrificios, honores a todos, tantos dioses que habían, hacían tantos sacrificios y adoraciones a muchos dioses. Sin embargo, para Jesús no había nada. Nadie le daba la gloria, no había un templo para él. Cuando él viene a esta tierra no tuvo un lugar donde nacer. Y este mismo Jesús que estuvo aquí en la tierra, en otras palabras, estuvo desde el comienzo con el Padre y con el Hijo, con el Espíritu Santo, los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo ahí en el comienzo, en la creación. Para que Jesús llegase a esta tierra y para que estuviera entre los hombres y hablara con ellos. ¿Por qué es importante esto? Porque Jesús es un Dios que no es un mito, no es una figura, no es un monumento, no es una estatua. No, Jesucristo es Dios, es más grande de lo que nosotros no podemos imaginar. Así es que para nosotros es importante conocer y saber cómo responder a la pregunta de Cristo Jesús cuando Él viene a ti y te dice, a ti personalmente y a mí como lo hizo, ¿quién crees que soy yo? ¿Quién crees que soy yo? Pedro respondió, pero no respondió por sus palabras inteligentes o que había razonado, por sus estudios que había tenido, su habilidad para razonar y analizar las cosas. Él respondió porque el Padre se lo reveló. Quiere decir que hubo una intervención de lo alto. Dios mismo le reveló a Pedro quién era el Señor Jesús, Jesucristo, quién era el Cristo. Por eso vemos a Pedro que le dijo sin ningún, yo pienso, yo creo, me imagino, no estuvo adivinando, tú eres el Hijo del Dios viviente. Un Dios que vive, un Dios que no está muerto, un Dios que escucha, un Dios que atiende. Usted puede tener muchos dioses en sus casas y muchas estatuas en sus casas y muchas palabras que hay religiosas ahí que uno tiene. Pero cuando uno pide y pide y pide, no sucede nada porque no es vivo. El único que está vivo es el Dios viviente. Y Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y el que tiene todo el poder sobre toda la creación para responderte a ti y a mí a las necesidades. Jesucristo, Dios vino del cielo para estar en medio de nosotros. No, imagínate, Dios no está lejos de nosotros, está muy cerca de nosotros. ¿Quién más pudiera ser que Él, el Cristo? No hay nadie más como Él que pueda perdonar. Solamente Jesús puede perdonar, verdaderamente puede perdonar, de manera que tú experimentes la limpieza de todas tus culpas, porque Él perdona y echa los pecados al fondo del mar y los echa tan lejos para no venir a recordarlos. Ni siquiera tú debes recordarlo. Cuando Cristo Jesús perdona, solamente Él perdona para siempre y no para que otra vez te esté culpando. Cuando Cristo perdona, te perdona. Él es el único. No hay nadie aparte de Cristo que pueda perdonar tus pecados. Ningún hombre. No hay nadie que estará cerca de ti cuando te encuentres solo o sin nadie. No hay nadie más que pueda convertir tu amargura en alivio y tu aflicción en alegría. No hay nadie más que puedas confiar a Él tus secretos,
los más profundos secretos de tu alma, los más escandalosos secretos, sino solamente Cristo Jesús. A Él puedes confiarle. Él puede aliviar el desprecio que te hagan. Él puede aliviarte como un ungüento en medio de la herida, cuando te desprecian, cuando te dejan, te marginan. Él puede ayudarte. Él puede borrar la amargura y las cicatrices que vienen. Todo consejero, todo guía, todo amigo, simplemente puede ponerte una mano en el hombro, ¿no? Y llorar incluso contigo en medio de tus luchas y mostrarte, posiblemente te hable de Cristo también. Eso es lo que los hombres pueden hacer, pero solamente uno puede cambiarte tu vida. Solamente uno puede consolarte, solamente uno puede sanar tus cicatrices y traerte gozo. Solamente el uno. Es el todo. Solo Él. Él es el que puede hacer todo esto por ti, en tu vida. Cuando llegues al último suspiro de tu vida y estés pasando ya la eternidad, y habiendo llegado a contestar con la fe en Jesús, no hay absolutamente ninguna alma, ninguna persona, ningún pariente que te pueda llevar tu alma como solamente Jesús. Cuando sales de esta tierra, vas a poder ir con Él porque Él te llevará, irá contigo. No hay en el mundo ninguna persona que te va a llevar ante su presencia. Solamente Él estará ahí, solo Él, Jesús. Solo Él tiene los requisitos para escoltarte de la tumba a la gloria de Dios. Solo Él es Dios. Solo Él tiene una pregunta para ti y tienes que contestarla lo más pronto posible, antes que sea tarde. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Que Dios te ayude a responder esto. La Biblia nos dice que si tú buscas a Dios con todo tu corazón, lo vas a encontrar. Y es tiempo de buscar a Dios hoy en día. Quizás mañana no venga el mañana. Si examinas las cosas y ves los tiempos y ves la historia, cómo ha corrido tan rápido, te vas a dar cuenta que los días se están acabando y un día pronto tendremos que dar cuenta a Dios de lo que hicimos con esta vida que nos dio. No dejes de responder al Señor como dijo Pedro. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Esta confesión es para todo. Tú y yo tenemos que dar cuenta de eso. Él es el Hijo de Dios. Él es tu Señor y tu Salvador. Él fue a la cruz por ti, a morir por ti para limpiarte de todos tus pecados. Él es, por amor al nombre de Dios. Respóndete esa pregunta. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre sagrado de Cristo, te suplico que en tu misericordia, tu amor y tu gracia, Señor, te compadezca de nosotros y llegues al corazón que en esta hora te anhela, te busca. Ven, entra a su vida, tráele la paz que necesita, levántalo, dale las fuerzas, restáuralo, para que la gloria sea para ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Que el Señor le bendiga.